Bueno, vamos a hablar la palabra, vamos a estudiar, vamos a platicar, porque la palabra, aparte de haber sido diseñada para enseñarnos, porque la palabra nos enseña, por eso es necesario estudiarla en grupo. Uno en su casa puede leerla, puede estudiar, pero realmente donde se aprende la palabra es en la coinonía, en el grupo. Por eso es que en algunas universidades que dan clases en línea exigen que por lo menos una vez a la semana haya una clase presencial, porque es en grupo donde uno aprende realmente la palabra. Por eso dice Pablo, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Porque a veces nosotros decimos, no, pastor, si yo en mi casa, mire, ahí oro, no crea que me he ido al mundo. ¿Cómo no? Se ha ido al mundo suyo, al mundo privado. Porque el cristiano ya no puede tener vida privada. Amén. Yo sé que esto no le gusta a algunos, pero el cristiano ya no puede tener vida privada. No me refiero a vida íntima, eso no es lo que estoy hablando. Vida privada significa, oye, ¿por qué no te he visto? No has venido tal día, te veo triste, un matrimonio que están bravos, ustedes están peleando, ¿verdad? Eso es lo que es no tener vida privada. Usted tiene que estar abierto, transparente, y permitir que otros lo examinen. Por eso siempre les he dicho a ustedes, como su pastor, examíneme, véame, obsérveme, mi conducta, mi vida, mi lenguaje, mi forma de ser, mi forma de vivir. Porque yo no puedo tener una vida privada, porque de otra manera no les daría a ustedes la oportunidad, primero, de conocer a su pastor. Pablo dice, examinen la fe de sus pastores. ¿Sí? Examinen la fe. ¿Qué significa examinar? Observar, vigilar, ver. Y entonces después dice, e imítenlos. Pero ¿cómo vamos a imitar a un pastor si el pastor tiene vida privada? Si no deja ser examinado. Este es el problema de la teología neotestamentaria, que muchos pastores no se permiten ser observados. Y entonces, lógicamente, puede parecer un santurrón, puede parecer un hombre intocable, un hombre que no sufre, que no llora, que no pasa hambre, que a veces no tiene para la ofrenda. Y entonces se vuelve en un actor, finge lo que no es. Y eso se transmite al pueblo. Entonces dentro del pueblo hay una como burbuja de que todos están bien, de que no pasa nada, no nos despeinamos ni un pelo. ¿Ve? Es pura ficción, porque todos nosotros como hijos de Dios, como personas, tenemos que pasar momentos de dificultad, tenemos que pasar momentos difíciles con nosotros mismos, difíciles con los demás, como decía mi esposa, difíciles en el momento en que no nos sentimos a gusto con otra persona. Eso de que ya estamos en el mismo sentir es una utopía. Todavía no estamos en el mismo sentir. Eso de que hemos llegado a la unidad de la fe es otra utopía. Tampoco hemos llegado a la unidad de la fe. Unos creen más, otros menos. Unos tienen más, otros menos fe. Pero para eso es la iglesia, para ayudarnos mutuamente, para apoyarnos. Por eso repito, si usted realmente es un cristiano, usted no puede pretender tener vida privada. Por eso se expone a que por lo menos aquí, o por lo menos yo le pregunte, mira, no te he visto en la semana. ¿A dónde se va cuando no vienen aquí? ¿Qué hacen cuando no vienen a la iglesia? ¿Qué otros lugares están visitando?
¿Qué otras cosas están oyendo? Porque comer aquí, comer aquí, comer aquí, comer aquí, empacha, desnutre, peligroso, se pierde la fe. Porque aquí le enseñan a diezmar y aquí le dicen que no. Aquí le enseñan la salvación por gracia y aquí por obras. Aquí le enseñan que Jesús ya viene y aquí le enseñan que ya vino, que usted ya está perdido. Eso confunde. El cristiano no puede tener vida privada. Puede tener vida íntima, pero no privada. Usted y yo tenemos que permitir que ustedes me controlen, me vean, me examinen para poder ayudarme a mejorar las cosas, para poder ayudarme a ser un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor pastor, un mejor siervo de Dios. Pero también tengo que hacerlo con ustedes. Amén. De eso trata el estudio de lo que vamos a hablar esta mañana. Mateo capítulo 13, verso 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a platicar de la parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Espíritu Santo, gracias por tu misericordia, tu bondad y tu amor. Gracias por enseñarnos, por instruirnos y capacitarnos para crecer más en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, póngase cómodo. Y le ruego que ponga toda la atención posible para poder aprender por qué nuestra vida no crece al ritmo que la palabra esperaría. Le voy a explicar un paralelo. Cuando nosotros nos alimentamos adecuadamente con todos los nutrientes que el cuerpo necesita para estar sano, para autodefenderse de los virus y las bacterias, para evitar enfermedades físicas, psicosomáticas, cualquier cosa, necesitamos una alimentación balanceada. Pero específicamente necesitamos ingerir toda la clase de alimentos vegetales, carnes, proteínas que necesitamos. Porque lógicamente el cuerpo físico es la copia, por así decirlo, del cuerpo espiritual. Así como alimentamos el cuerpo físico, debemos alimentar el cuerpo espiritual. Y el cuerpo espiritual no se alimenta de vegetales, ni de carnes, ni de proteínas, se alimenta de palabra. La palabra está diseñada por Dios para tener todos los nutrientes que necesita el ser humano para que su interior vaya creciendo paralelo a su vida cronológica. Por eso un cristiano que oye palabra, sana doctrina, enseñanza y que tenga todos los nutrientes necesarios en un buen poco de tiempo, es una persona robusta espiritualmente. Es una persona que discierne correctamente los espíritus que pueden atacar su cuerpo espiritual, un paralelo de los virus, de las bacterias. Cuando en una persona sana físicamente se corta
automáticamente, en pocos minutos, la sangre tiene que empezar a coagular, los glóbulos blancos tienen que empezar a atacar para sellar la herida del cuerpo, para que no entre ni se dañe el cuerpo físico. Lo mismo pasa con el cuerpo espiritual. Cuando hay una fisura emocional, una crisis emocional, un momento de estrés, inmediatamente la palabra tiene que buscar dónde sellar esa herida que se hizo en el alma para evitar que se contamine y se debilite el cuerpo espiritual. Es igual. Por eso es que usted va a aprender esta mañana por qué es que nuestras vidas a veces no alcanzan ese nivel, tanto físico como espiritual. El físico ya se lo expliqué. Si usted no come bien, si come chatarra, si no se alimenta adecuadamente, si no duerme lo suficiente, si no hace ejercicio, usted va a pagar las consecuencias físicamente. Le voy a decir algo para aquellos que se han esmerado mucho en tener una empresa brillante, para aquellos que se han esmerado mucho en estudiar suficiente para poder tener suficiente holgura financiera. Hay un axioma que enseñan los judíos: trabajar tanto para hacer dinero, para luego pagar al hospital toda la salud que dejó tirada en su empresa. Eso es lo más necio que puede hacer el hombre, pero lo hace. Se desvela, se esfuerza, deja de comer, deja de darle prioridades que necesita el cuerpo, como descanso, como relax, como distracción, con tal de reunir el $1,000,000 que necesita para cierta edad. Y después ese $1,000,000 le va a servir para pagar a los médicos para recuperar la salud que perdió. Eso es lo más espantoso y necio que uno puede hacer. Ojo, no estoy hablando de mediocridad. No estoy hablando de que usted tiene que ser un pobretón. No. Tiene que esforzarse, pero equilibrado. Así como alimenta sus finanzas, alimente su corazón. Así como alimenta su cuerpo físico, alimente su cuerpo espiritual. Es un equilibrio. Nuestro pastor dice que la belleza del ser humano está en el equilibrio. En el equilibrio. Siéntese un rato como usted solito. Vea un poquito, lea un libro. Estudie un poquito de esto. Aprenda de esto. Relájese. Yo le digo a los hombres, esposas, si no se lo han dicho, se lo voy a decir yo. Les digo, de repente, váyanse a Coffee Cup, ustedes solitos, tómense un café de $2. Y algunos se asustan. No, pastor, con $2 tomo café un mes. Pues sí, pero es chingaste, es mosto. Le estoy diciendo que invierta $2 en un café de 5 estrellas, en un buqué, para usted solito. Agarre un periódico, siéntese ahí solito usted. ¿Para qué? Para alimentar su yo, para alimentar su autoestima. ¿Por qué? Le voy a decir una cosa: muchos hombres se convierten en máquinas de hacer dinero. Solo para eso sirven, para hacer dinero y para hacer dinero. Y el dinero al final de los tiempos no lo va a sacar de apuros. La parábola del sembrador es una de las parábolas más importantes que Jesús enseñó. Quiero decirle que el único que ha usado parábolas para enseñar es Jesús. De ahí nadie más, ningún maestro, ni Moisés, ni Elías, ni ninguno de los profetas hablaron en parábolas, excepto Jesús. Jesús fue un maestro para enseñar. ¿Qué es una parábola? La primera acepción de parábola es un término matemático que es la figura de un cono que a medida que se va descubriendo el cono, se convierte en algo cuadrado y luego al regresar se convierte en un cono. Son matemáticas altas que no voy a entrar en eso, no es mi rama. Pero la segunda acepción es el sentido hebreo o bíblico. Es una enseñanza difícil para enseñar algo fácil. La parábola, según la Biblia, según la cultura hebrea, que es la que nosotros estudiamos. ¿Por qué? Porque la Biblia es hebrea.
no es salvadoreña ni chapina, y para poder entender lo que es la parábola tenemos que aprender que la parábola es algo difícil, es una enseñanza difícil. Por eso los fariseos no la entendieron, incluso los discípulos no la entendieron, porque hablar en parábolas era hablar algo oculto, era enseñar algo tan fácil, tan básico, pero desde el punto de vista disfrazado de difícil. Ahora, ¿por qué lo hizo el Señor así? Muy sencillo, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Esa es la función. Porque Jesús, cuando enseñó sus parábolas, lógicamente, lo hizo para cierto grupo de personas. Y como todos sus oyentes eran de origen humilde, para los humildes era fácil entenderlo, pero no para los sabios. Y la congregación, la que tengo aquí enfrente, que esa es la que yo le enseño, aquí tengo gente humilde y gente muy sabia, muy entendida, que las parábolas no la entienden precisamente porque se entorpece el conocimiento de la parábola, la entorpece el peso de su ciencia. Ah, sí, es que lo que pasa es que yo creo esto. Esa parábola usted no la va a entender nunca. Pero si usted es del segundo grupo de Jesús, que eran los humildes, los agrícolas, la gente necesitada de conocer el reino de Dios, para ellos era fácil entenderlo. Por eso es que para nosotros, de origen greco-latino, que somos nosotros, nos cuesta entender la parábola. Y más aún aquellos que nos la llevamos de muy inteligentes, que creemos que estas cosas no son para entenderlas, que no tienen importancia. Sin embargo, Jesús dijo, si no entienden la parábola del sembrador, no van a entender nada. Eso quiere decir que la parábola del sembrador tiene un tesoro escondido, que a menos que el Espíritu Santo no lo revele, no lo vamos a comprender. Entonces, dice Jesús, la parábola, el sembrador salió a sembrar. Recuerden que lo están oyendo gentes de campo. Israel siempre había sido y sigue siendo un país agrícola. Entonces, los que están escuchando la parábola están atentos a lo que Jesús dice. Y dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Para empezar, ellos inmediatamente saben que el sembrador no es como nosotros tenemos aquí o en Guatemala, que agarran un tractor y hacen surcos. Allá era con bueyes. El buey iba rompiendo la tierra y el arador iba atrás dirigiendo. Y entonces iba abriendo los surcos. Al abrir el surco, al romper la tierra, automáticamente la tierra que aventaba, ese era el surco. ¿Me sigue? No como aquí que con un asadón van levantando la tierra, no. Allá iba automáticamente el buey rompiendo con el yugo, y entonces la tierra que iba brotando, ese era. Y donde él iba caminando era el camino. No era el camino real, era el camino por donde el agricultor iba caminando. Ese era el camino. Eso lo saben los que están oyendo. Para nosotros el camino era ese. No es así. Entonces dice, y al sembrar parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. ¿Cómo es que el sembrador siembra en el camino donde él pasó? Porque para nosotros, nuestro sistema de agricultura es que el sembrador lleva su bolsa donde lleva el grano y va caminando en el camino y va echando el grano y lo va pachando, ¿sí o no? Ok. Aquí no es así. Aquí cuando ya todo el campo está arado, el sembrador agarra la semilla y la tira. ¿Ve? Entonces una parte caía en el camino. Amén. ¿Me estoy explicando bien? Ellos sembraban de esta manera. Entonces la semilla caía en surcos y caía en todo lo ancho. Se iba acercando más aquí. Y aquí iban quedando semillas. Como están a la vista,
Las aves del cielo venían y se la comían. Otro detalle, que los sembradores araban su campo y como Israel es una tierra pedregosa, trataban de agarrar las piedras e irlas amontonando para que no estorbaran a los bueyes. Por eso es que otra parte cayó entre pedregales, en las piedras. Otra parte cayó entre espinos. ¿Qué están haciendo los espinos ahí? El sembrador, para proteger que no vinieran los animales de pasto, los bueyes, las vacas, las cabras, sembraba espinos, sábilas y un montón de chiribiscos espinosos para que ellos no entraran a su terreno. Y como él tiraba la semilla en semicírculo, entonces parte caía entre los espinos también. La gente que está escuchando esto en el primer siglo saben perfectamente porque eso es lo que ellos hacen. Nosotros no. Entonces dice, y otra parte, verso 8, cayó en tierra buena y dio. Diga conmigo, dio. Ese dio nos va a servir para saber qué es lo que pasa en la parábola. Y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1. En tierra buena, ¿cuál es la tierra buena? La tierra buena fue la que fue brotando cuando el arado fue rompiendo. Esa es la tierra buena. Así que una parte cayó en esa buena tierra y algunas dieron al 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. Por eso dice, el que tiene oídos, que oiga. El que tiene oídos de agricultor, no de administración de empresas, no de intelectual, no de escritor. Ahora sí ya entendió lo que dice el que tenga oídos. Lo que pasa es que esta frasecita también la hemos agarrado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Sí, pero ¿oído de qué? Porque hay oído musical. ¿Sí o no? Hay oído de mujer. El oído de la mujer es muy especial porque la mujer antes de acostarse, ¿cómo se dice? Por antonomasia, programa su oído para diferentes niveles de la casa. ¿Ve? Por eso cuando alguien se recuesta en el portón, la mujer dice, oye, fulano, están abriendo la puerta. No, hombre, seguir durmiendo. Y el otro roncando. No, lo que pasa es que la mujer programa su oído para la puerta, porque la mujer está atenta a la casa. El patojo llora a medianoche. Fulano, ayúdame, mira, está llorando fulano. Algo le pasa. No, hombre, déjalo ahí, que llore. No, algo le pasa. Y va la mamá al cuarto del cipote a ver por qué está llorando. Y el otro llorando por la novia porque no le contestó el WhatsApp y todo. Pero la mamá lo oye, el esposo no. El hombre no, porque la mujer programa su oído para diferentes niveles. Amén. Es importante, por eso dice, el que tiene oído, coma, que oiga. El que tenga oídos de agricultor. Por eso es que la Biblia es tan maravillosa. Ya les enseñé que realmente enseñar no es lo mismo que educar. Enseñar lo hace la iglesia, la escuela. La escuela enseña, la Biblia educa. Son dos niveles diferentes. Por eso insisto, esta congregación tiene que ser la congregación más educada posible. ¿Por qué? Porque estudiamos la palabra, no solo la leemos. Aquí se nos enseña el nivel más alto de educación que puede tener un hijo de Dios. Por eso los hijos de Dios debemos ser bien educados, porque lo único que educa es la palabra. Todo lo demás enseña. Por eso tenemos evangélicos mal educados, mal criados, que aunque leen la Biblia, no han recibido educación. Así va la cosa. Bueno, ahora resulta que los discípulos, que hay un pescador,
Hay un intelectual como Felipe, griego. Hay un Andrés, místico. Y no entienden esto. Verso 10. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no nos hablas claro? Y Jesús respondió en el verso 11: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, a los que no entienden, por muy chispudos, por muy intelectuales, a ellos no se les ha concedido. Por eso es importante que la iglesia sepa qué espera el Señor de nosotros, que seamos humildes, sencillos, que hagamos justicia, que creamos en Él, que conozcamos al Dios que nos ha salvado. Venir a la iglesia, mis queridos, con una mentalidad profesional, eso le va a estorbar, no le sirve. No va a poder captar la esencia, no va a poder captar la enseñanza de lo que Dios quiere enseñarnos. Verso 12: porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrán abundancia, pero al que tiene ¿qué? Al que tiene conocimiento, al que tiene educación, se le va a dar más educación. Imagínese, usted va a llegar a los 70, 80 años siendo una persona sabia, pero no secularmente, sabia en los misterios del reino. Por eso dice: ¿qué ganará el hombre si gana una ciudad y pierde su alma? Es el alma la que realmente usted debe cultivar, aparte de su cuerpo. Pablo se lo dijo a Timoteo: el ejercicio físico para poco aprovecha. Dedícate más a la lectura de la palabra, porque es la palabra la que educa, la que corrige. Como Pablo, como Timoteo, que vivían en un mundo griego, podían enfrentarse a esa sabiduría de años con un mensaje escondido de la palabra. Tenían ellos que conocer esa educación para poder hablar con esa gente. Entonces dice en el verso 13: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, para que se cumpla la profecía: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Muy bien, pero ahora nos vamos al verso 18. Vosotros pues. Ahora, ¿quién son vosotros? No tanto como nosotros. Los discípulos, no los evangélicos. Ahora, ¿por qué? Porque yo he hecho una distinción, mi querido, entre los dos grupos. Los evangélicos son el montón, son los 9,000. Los discípulos son los que se van con Jesús. Señor, ¿puedes explicarme esto? Aquí tengo discípulos. A veces se meten a internet y empiezan a averiguar si lo que yo enseñé, y ahí va el correo: pastor, usted enseñó esto, fíjese que encontré esto. ¿Cómo concatenamos eso? Y me exprimen. ¿Por qué? Porque son discípulos que realmente no quieren dejarse engañar. No se tragan cualquier cosa, incluso que yo les pueda enseñar. Investigan, buscan, son inquisitivos, y ese es el discípulo. Por eso estos discípulos de Jesús llegaron con él y les dice: Señor, aunque somos judíos, conocemos lo que es la siembra, hemos visto a los sembradores, ¿nos puedes explicar qué significa la parábola? Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Y aquí viene ya lo que significa, o lo que debe significar para nosotros. Y aquí es en donde usted tiene que agarrarse, porque aquí viene la esencia de lo que nos pasa y del por qué nuestra fe es tan lenta para crecer. Veamos: a todo el que oye la palabra del reino, verso 19, y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El maligno, diga conmigo: el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Quiere decir que la palabra llegó al corazón, pero algo pasó. Vamos a regresar porque tenemos que ir paralelos a la parábola que él enseñó. Verso 4:
Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. La pregunta, ¿quiénes son esas aves? Ah, pues son las chorchitas, las palomitas, aquí y allá. No, no son las palomitas, son los demonios. Son los diablos que están aquí adentro y que yo los reprendo en el nombre de Jesús. Pero que aunque los reprenda no se van, porque son parte del trabajo satánico de robar semilla. Las aves que menciona aquí Jesús, los agricultores lo entendían, porque para ellos, por generaciones, sabían quiénes son estas aves. Inmediatamente que un oyente de este siglo oye a Jesús hablando de las aves, inmediatamente se va con Abraham, cosa que nosotros no hacemos. Nosotros creemos son los pajaritos, las palomitas. No, esta gente se van con Abraham y se recuerdan que cuando Abraham partió en dos los animales, dice que se sentó a esperar que viniera el Señor. Génesis, amén. Y dice que en el momento de la tarde le cayó un gran sueño. Le cayó un gran sueño. Atención para los que se duermen, le cayó un gran sueño. Es para ustedes. Por eso le dije que se agarre, porque usted va a aprender hoy qué es lo que sucede aquí cuando se predica la palabra, cuando se tira la semilla. Amén. Abraham viene y le cayó un gran sueño y vinieron las aves, pero no eran las palomitas. Recuerde que estamos hablando de animales. Entonces las aves de presa, las aves de carroña, que eran las águilas, los halcones, el somormujo, todo eso, aves de alto vuelo, cuando miraban los cadáveres, ¿me está agarrando? Vinieron y trataron de comerse las aves que Abraham partió. Eso es lo que Jesús está hablando. Y eso es lo que los oyentes dicen. Voy a decirlo en mi lenguaje: chanfle. O sea que cuando la palabra me la están sembrando, vienen esas aves que son las potestades que vuelan en las regiones celestes. Y cuando usted viene a la iglesia y se está tirando la semilla, lo primero que va a venir sobre la congregación son esas aves que los hebreos habían identificado como los demonios. Por eso Pablo identifica ya en el Nuevo Testamento las diferentes estratos de autoridad de Satanás y menciona los demonios que se mueven en las áreas celestes. Ahora regresemos con Jesús y le está explicando a sus discípulos en el verso 19: a todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, vienen las aves y le pasa lo mismo que a Abraham, se duerme, y vienen las aves de carroña y se comen la semilla. Usted no se duerme porque esté cansado. Usted no se duerme porque esté aburrido. Usted no se duerme porque le da sueño. Se lo demuestro. Terminemos el culto y todos en el parqueo se ponen a platicar. ¿Sí o no? Traigamos a un artista, a un payaso, y usted está feliz. Es con la palabra. Necesito que usted y yo entendamos esto. ¿Por qué es que suceden esas cosas? No es que usted esté desvelado ni cansado. No, su cuerpo, me voy a tener que meter a la biología un poquito. Su cuerpo está diseñado para que mientras haya luz, el hipotálamo le ordena a los ojos y al cuerpo a mantenerse despierto. Por eso usted tiene sed, tiene hambre, va al baño y toda la cosa, porque su cuerpo funciona en periodos de 12 horas. Y las 12 horas de luz es el cerebro. Por eso cuando usted
mira televisión de noche, el cerebro está luchando porque hay oscuridad, pero la luz no lo deja mandar la señal de que se duerma. Ahora la pregunta, ¿por qué tiene sueño con esa gran luz que entra por todos lados? No es el cerebro el que está malo, son los demonios que no quieren que usted reciba la palabra. Ese es el problema. Son esas aves que Pablo ya nos dice que son las huestes, potestades, principados de las regiones celestes. Esas son las que lo sacan de la iglesia. Porque lógicamente al robarle la semilla, su corazón queda vacío. Y lógicamente ya a mis años de estar enseñando y escuchando, ¿qué te pareció el mensaje? Estuvo bonito, pero no lo entendí. Claro. Hacemos una prueba. Mencióneme de qué predicamos el domingo pasado. Me lo van a mencionar 2 o 3 personas, el resto no. Es consecuencia lógica. Por eso nosotros, mis queridos, la iglesia de Cristo no crece al ritmo. ¿Cuántos mensajes se predican, pastor? 52 mensajes, uno cada domingo. ¿Cuántos asimilamos? 1, 2 al año. ¿Qué se hace en los otros 50 mensajes? Ahora digámosle al Señor, ven Jesús, ven. Y Jesús, ¿qué nos diría? Si ustedes no están listos, ¿cómo quieren que llegue si miren cómo están? Yo voy a ir por una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Pues miren ustedes. ¿Aló? Mi obligación es enseñarles, es enseñárselo, porque para eso fuimos puestos. Por eso siempre hemos dicho, ser discípulo de Cristo no es lo mismo que ser evangélico. Aquí fueron 5,000 los que oyeron, más los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, y solo 12 se acercaron, y de los 12 solo 11 asimilaron, porque Judas no entendió nada de eso. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo vamos a pretender que en una congregación de 200 gentes y mucho, todos estemos al mismo nivel? Ahora póngame una de 5,000. Lógico. A todo el que oye, óigame bien, todos están oyendo la palabra del reino y no la entiende. Ahora, ¿por qué no la entiende? Por su intelecto. El maligno viene, ya no dice las aves. Ahora Jesús está interpretando, es el maligno. El problema es que la teología ha dividido en varias partes a la iglesia. Los centroamericanos, los bautistas, pentecostales, los adventistas, dentro de todos ellos dicen, no, el maligno no es el diablo. Es que el diablo no tiene nada que ver. Pues la Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí. Por eso para un estudioso, un teólogo de alto nivel, no, el maligno no tiene nada que ver en la iglesia. Si se supone que ahí está la presencia de Dios. Sí, cierto, está la presencia de Dios. Pero ¿a dónde llegó Satanás a acusar a Job? De la presencia de Dios. Ahora le voy a sacar de un pequeño paradigma. ¿Cómo concibe usted cuando Satanás llegó a acusar a Job? Usted ve al Señor sentado en su trono y ve a Satanás enfrente de él, ¿verdad que sí? Es lo que nos dice la mente o la cultura. Pues no es así. Todos los guerreros, los gobernantes de la antigua cultura siempre andaban con 1,000 o 2,000 guerreros, y el principal, el cabecilla, iba en medio. Eso lo vemos después en los libros de Reyes. ¿Ve? O sea, el cabecilla nunca iba enfrente.
Entonces viene Satanás y se rodea de la tercera parte de ángeles, y él va en medio y le dice: Señor, ya viste a tu siervo Job. Pero nosotros normalmente vemos solo a Satanás cuando el Señor le dice: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Sí, de rodear la tierra con todas esas huestes y potestades. Eso fue lo que Pablo conoció y nos quiere sacar del error. Por eso las huestes y potestades están dando vueltas, están volando, las aves de presa que decían ellos que son los demonios, viendo a los que empiezan a llamarme: ah, aquí hay uno. O a los que están distraídos: ahorita debiera estar vendiendo 6 docenas de huevos, ahorita ya hubiera vendido. Viene el ave de presa y ya le robó. Ahora explíqueme por qué no crece en su vida espiritual. O mejor dicho, esto le explica por qué no crece. Ok. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Ve? No le cayó en buena tierra, cayó en el camino. Verso 20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Ahora ya le expliqué qué están haciendo las piedras ahí, físicamente hablando. Pero recuerde que ahora Jesús está interpretando. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Qué bonito mensaje. Verso 21. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo. ¿Cuáles son las piedras? Sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción. Esas son las piedras. ¿Qué otra piedra? ¿Y qué hace eso? Tropieza y cae. Entonces las piedras que físicamente quitaban ellos y las llevan amontonando, y que ahí cayó palabra, ahora Jesús interpreta cuáles son esas piedras para ustedes, que para ustedes es necesario. Los otros 5,000 con los fariseos se fueron. Tienes razón, cuando se siembra caen piedras. Estos no se quedaron contentos, estos no se quedaron satisfechos. Sí, está bien que hayan piedras, Señor, pero ¿qué significa? Porque una parábola es un mecanismo que tú usas, es un recurso literario que tú usas de algo que no se entiende para enseñarnos algo que se entiende. Entonces explícanos qué son las piedras. Las piedras son la aflicción o la persecución. Ahora, ¿qué es una aflicción? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Y con qué viviremos, pues? Esta es la aflicción. Quiere decir que venimos a la iglesia con esa aflicción. ¿Qué vamos a comer? Espérese, tranquilo, oiga la palabra. No permita que esas cosas le roben y que no echen raíz, porque alguien ya recibió la orden de invitarlo a almorzar. ¿Sí o no? Pero la aflicción, aquí hay gente afligida. Aquí hay personas afligidas que este tiempo que está perdiendo aparentemente debiera estar produciendo algo. Mejor hubiera quedado en la casa para limpiar, mejor hubiera aprovechado para planchar, mejor hubiera aprovechado. ¿Y esto no es aprovechar? No, para esas personas no. ¿Ok? Verso 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Ahora ya sabemos de qué espinos habla, ¿cierto? Para que no entren los animales. Este es el que oye la palabra. Oiga bien que todos oyen la palabra. Todos lo están oyendo. Aquí no se trata de corazones como normalmente hemos pensado. ¿Ve? Se trata de algo mucho más profundo. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Entonces, ¿cuáles son esos espinos que físicamente tiene el sembrador? Ahora Jesús le da un sentido espiritual. ¿Cuáles son los espinos? Preocupaciones del mundo.
dígalo más recio. Porque aquí enfrente de mí hay gente pensando siempre en el dinero. Siempre en el dinero. Siempre en el dinero. Eso quiere decir, iglesia, que para poder realmente cumplir el estándar o el perfil que Jehová, que el Señor, que Jesús esperan de sus discípulos, es desprendernos de todo en el momento de sentarnos a escuchar palabras. Por eso quizá actuando muy paternalistamente les he enseñado: cómprese una olla de cocimiento lento, hombre. No la depresión, porque va a encontrar todo el frijol pegado en el cielo, falso. Un cocimiento lento, échale ahí la verdura, el tomate, todo lo que le echa, póngale fuego y cuando regrese ya está la comida hecha. Olvídese, seamos chispudos. Ya les hablé la vez pasada que los judíos son tan cuidadosos con el sábado. Ya les enseñé por qué fue que se inventaron las estufas de encendedor automático. Porque los judíos tienen prohibido encender fuego. Entonces inventaron la estufa eléctrica, pues. Porque cuando usted enciende la estufa eléctrica no hay llama. Eso entonces no están violando ninguna ley. Usted ve ahora, venden ahí en cualquier parte, venden lámparas de noche, sí, que para no encender con el jalador, encender el fuego para que encienda la bombilla, 2 palmadas y se enciende. La quiere menos, suavecito. La quiere más, sí. ¿Es el diablo el que enciende y apaga la bombilla o es la inteligencia que Dios les da a ellos para no violar la ley? ¿Sí o no? Vea los carros que están vendiendo ahora, ya no hay llave para que saque chispas, un botón nada más. Todo eso es la sabiduría que Dios le da a ellos, porque ellos se esmeran en cumplir. Si los únicos que no nos esmeramos somos nosotros. Y esta parábola nos está cayendo, hermano, como un bofetón a nuestro orgullo, porque los espinos son esas cosas, esas preocupaciones del mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedó sin fruto. Verso 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena. Ahora ya sabe cuál es la tierra buena según el surco. ¿Cuál es la tierra buena? La que quedó levantada, porque la limpió. Hay una piedra, la quita. Y ahí sigue el camino, el surco, las piedras y los espinos. Todo eso está aquí. Ahora usted examínese. ¿Dónde encaja usted? ¿Qué dijo Pablo en la Santa Cena? Examínese usted mismo. ¿Cuántos años oyendo palabra y todavía no ha dado lo que tiene que dar? Ahora aquí viene el remache. Verso 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye, nuevamente oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto. O sea, todo el meollo del asunto de la parábola del sembrador es fruto, no es corazón. No es que hayan malos, hayan mediocres, no. Esa era la enseñanza que teníamos antes, pero ahora el Espíritu Santo ha descorrido otro velo de la cebolla y nos dice, esto es lo que realmente significa. Todos oyeron, a todos les cayó la palabra en el corazón. Ninguna palabra se quedó en la mente, todas cayeron. O sea, el problema no está en la palabra, el problema está en la disposición de dar fruto. Entonces Jesús les enseña, todo aquel que no da fruto, búsquese en qué episodio de la parábola encaja. ¿Viene usted preocupado? Usted está en el verso 22. Viene usted y se duerme rapidito. Usted está en tal verso, está en tal nivel.
oye la palabra y se va sin haber creído, encuéntrese dónde está usted reflejado. Es que la verdad es que yo no entendí nada. Ah, bueno, usted ya sabe qué fue lo que pasó. Es que me dio un sueño, usted ya sabe qué fue lo que pasó. ¿Qué hacen los catedráticos con un buen estudiante? Lo sientan hasta atrás o hasta adelante. ¿Y qué pasa con ese estudiante? Capta mejor la palabra por la interacción. Una de las reglas de oro de todo maestro o del sistema educativo es que el maestro, para que todo su auditorium pueda captar la palabra, dice esta regla de la enseñanza, que de repente hay que alzar la voz para sacudir. Eso lo saben los maestros, hay que alzar la voz y luego bajarla, porque una voz monótona produce agotamiento mental, porque el cerebro no está capacitado para asimilar tanta información. Por eso un mensaje tiene que ser, de acuerdo a la palabra de Dios, directo y bien diseñado. Pero también es cierto que usted tiene que venir con una disposición. Señor, ¿qué me vas a enseñar hoy? Pero ¿para qué me vas a enseñar? Para dar fruto. Y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Entonces concluimos. ¿Y los otros qué? ¿Fueron mala tierra? No, no fueron mala tierra. Las espinas, las piedras, el camino, todo eso le ahogó. ¿Cómo viene usted a escuchar la palabra? Ese es el asunto. Ese es el asunto. Todo esto no está relacionado con los 4 tipos de personas, sino si uno da fruto o no. No importa, al 30, al 60 o al 100. No basta con ser un servidor de la iglesia. No basta con ofrendar, no basta con predicar. El resultado es si damos fruto o no. ¿Y cuáles son esos frutos? Pablo los enseña: paz, paciencia, benignidad, todo lo que es del Espíritu. La parábola se trata entonces de frutos, no de personas. Por ejemplo, si alguien vive en el campo y tiene algún pariente agricultor, este agricultor sabe perfectamente cuánto le va a rendir su campo. Lo saben, sacan sus cuentas y miran un terreno. Yo a este terreno le sacaría tanto, 20 quintales de maíz, por ejemplo. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para saber eso? A este terreno, a esta esquina yo le sacaría 15 quintales de frijol. ¿Cómo hacen? Porque el agricultor tiene una virtud, un conocimiento extra de lo que tenemos nosotros, los de la ciudad, que él sabe perfectamente, solo al ojo, cuántos surcos puede tener, si tiene piedra, tiene barro, tiene cualquier cosa, él sabe cuánto fruto. Ahora imagínese Dios, que es el agricultor por excelencia, que es el sembrador perfecto. Entonces él viene y mira su tierra, mira sus terrenos y dice: este debiera rendirme tanto, 30, 60, 100. Aníbal, Dios sabe cuánto debemos rendir cada uno de nosotros. Por eso se esmera en sembrar buena semilla. ¿Por qué no funcionó la semilla mejorada? ¿Por qué no funcionó? Por las tierras del Salvador. Los agricultores no la aceptaron, porque no es lo mismo una semilla de maíz que él sembró y que viene cultivando por años, a que le den una rosadita. Dicen: no, mejor se la comieron y se envenenaron. ¿Qué quiere decir? Que si usted recibe otra semilla que no sea esta, su alma la identifica y dice: no, esto no. Pero ¿cuándo lo dice el alma? Cuando ya está enseñada
que esta semilla salió de una siembra, esta salió de la siembra. O sea, la genética del grano, para no perder el tamaño del elote, cuántos granos, incluso el agricultor sabe cuántos granos tiene cada mazorca. Es asombroso esta belleza. Ahora Dios, cuánto más Dios sabe que usted tiene la capacidad de dar 100, 30 o 60. Él lo sabe. Interesante, ¿verdad? Por eso, entendiendo la parábola del sembrador, vamos a entender todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué me sucede? Que no me estoy desprendiendo de esos estorbos antes de venir a oír palabra. Vengo con mi tanate de piedras, con mi bolsón de espinos. Vengo con mis preocupaciones. ¿Ve dónde dejé las llaves? ¿Apagué la compu o no? ¿Y dónde dejé la clave de mi celular? Me la va a ver mi mamá. ¿Dónde les escondí? Hermano, la palabra viene y se va. ¿Se va? Habló el Padre, ¿verdad? Diga, háblame, Padre. ¿En dónde estamos, iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto estamos dando de frutos? Ahora termino. Y siempre me gusta esta figura que el Señor me regaló hace años. ¿Los frutos son para el árbol o para que alguien los disfrute? ¿Se imagina un mango, un árbol de mango comiéndose sus mangos? ¿Verdad que no? El árbol ahí está. Si así fuera, hermano, no cenaríamos nuestros jocotes de marañón en la temporada. Imagínense el marañón comiendo sus marañones. ¿Y nosotros? Entonces, ustedes, como yo, somos árboles de justicia, para que otro se coma nuestro fruto, para que otro disfrute nuestro fruto. Por eso la parábola de la higuera estéril, ahora ya la entiende. Está ocupando esa silla por puro gusto. Quémela. Y la misericordia de Dios dijo, no, déjamelo un año. Entonces yo le pongo de meta al 2019. Un año, pues. Ni siquiera el otro domingo. Un año. Que se le abone, que se le eche. Pero el abono, ¿cuál es? El abono es, no te he visto. ¿Por qué no sirves a Dios? ¿Qué pasa que ya no diezmaste? ¿Por qué escondes tu dinero? ¿Por qué tienes miedo de darle al Señor? ¿Por qué no ofrendas? Esos son los abonos, es sacudir, es podar, quitarte un poquito de esto. Si usted va a Totonicapán, Chichicastenango, allá por los altos de Shela, y va a ver a los pastores con unas ovejas, hermano, tan cargadas de lana, que es un ingrato ese pastor cuando no la trasquila. Porque esa lana le está provocando bacterias allá adentro. Se la están comiendo en vida. La pobre oveja está que hasta no mira bien. Porque la lana se le mete entre las cejas, entre los ojos. Y las bacterias se le meten ahí. Entonces, ¿cuál es la obligación del pastor? Trasquilarla. Agarra la máquina y le quita toda la lana. Para que las bacterias no le hagan daño y se pueda desarrollar bien. Agárrese. Yo tengo que trasquilarla. Tengo que trasquilarte, canche. Te está haciendo daño reunir mucho dinero. Te lo digo delante de tus papás en el nombre de Jesús. Te está haciendo daño, muchacho. Se te está enraizando las bacterias, los virus. Te estás haciendo daño. Yo te amo porque amo a tus papás y tengo que hablarte de esta manera. Si yo no te trasquilo, voy a ser un mal pastor y le voy a fallar a tus padres, al Señor y a ti. Es que esa es la responsabilidad del pastor. Por eso es mejor ser un actor, un hipócrita, un fingidor de santidad y no alguien que realmente le enseña a usted lo que la palabra ordena enseñar.
Por eso, hermanos, y lo digo bajo la unción del Espíritu Santo, porque yo voy a dar cuenta de ustedes, mi esposa va a dar cuenta de ustedes. Mi esposa tiene la obligación de hacer mujeres de hogar, mujeres de casa, que respondan a la necesidad de su esposo cuando lo vean flaquear, que ella venga y lo levante, porque ella la mujer es la bendición de ese hogar. Y cuando esa mujer anda perdiendo el tiempo en otras partes, en lugar de cuidar su casa, su hogar, sus hijos, su esposo, está descuidando su función. Y eso no se enseña en otras iglesias. Es más fácil hacer una pasarela de modas, elegir a la princesa de la iglesia, elegir a la madrina de fútbol. ¿De dónde eso? No estoy enojado, estoy tratando de obedecer la voz de Dios. Yo quiero que usted se vaya esta mañana con un mal sentir de la palabra. Dios no nos ha levantado ni nos trajo de Guatemala, hermano, dejando hijos, casa, familia, para venir a hacerlos felices. No, usted va a ser feliz junto con nosotros cuando estemos en la cena del Cordero. Ahí vamos a ser felices. Mientras tanto tenemos que aguantar lo que la palabra aprieta. Por eso aquí a las mujeres se les enseña a ser bondadosas, a sembrar, que cuiden su viña. No se trata de dinero, se trata de desprenderse de ese temor a quedarse sin nada, para crear una generación diferente. Porque el hombre vende su vigor 30 días, eso es todo lo que puede hacer. Y lleva su cheque, aquí está. Ahora, mi amor, te toca a ti multiplicar eso. Esto es todo lo que yo pude hacer en 30 días, aquí está. Ahora te toca a ti, mi tesoro. Ahora tú, con la sabiduría de Dios, con tus dos cerebros funcionando, sácale el jugo a esto, por favor. Esa es la función de la mujer, según la palabra. Según el mundo, y esta porquería me traes, eso es según el mundo. Según la palabra, no tengas pena, mi amor, Dios va a hacer algo con esto. Yo lo viví hace años y lo sigo viviendo. Lo sigo viviendo. Nunca recuerdo aquella experiencia cuando yo llegué con 300 quetzales, que en aquel tiempo eran $300, llorando, con ganas de matarme, con ganas de atravesarme a un carro, porque me sentía mutilado, me sentía castrado, inútil, que después de llevar 1000 y pico, ahora llevo 300, Armando. Yo conozco eso. Y llegué y iba subiendo la cuesta de San Lucas, que vivíamos ahí, y me venían pensamientos suicidas. Me le voy a atravesar a ese tráiler para que, ¿cómo llego con mi esposa con esto? ¿Cómo llego con esto? Y al nomás entrar, ella vio algo en mí. A ti te pasa algo, sí. Me robaron mis comisiones, cielo. Todo me lo robaron. Esto es todo lo que me dejaron. ¿Se puede hacer algo con eso? Ya tenía lista la cena, la mesa estaba puesta y su lista, porque mi esposa siempre ha sido así, previsora, estaba su lista del súper. Y me aparezco yo con $300, hermano. Y me dijo, no hay problema. Patojos, salgan de aquí. Nos quedamos solos en el cuarto. Y todavía me duele, porque yo los entiendo a ustedes. Los entiendo, hombres. Llegar a su casa, ¿trajiste dinero? Porque la esposa casi nunca pregunta, ¿trajiste oración? ¿Trajiste unción? Después de años de tener una madre que yo la bendigo, la primera pregunta que me hacía, ¿cuál era? ¿Te pagaron, Carlos? ¿Te pagaron para sostener 9 hermanos? ¿Usted cree que yo nací en cuna de oro? No, mi apellido puede ser de oro, pero mi cuna no. Y esa noche mi esposa me dijo, no hay problema,
Vamos a ver qué hace Dios. Comamos. Por eso se me quedó el Padre Nuestro. Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. Y después arreglemos cuentas. Mi esposa vivió el Padre Nuestro esa noche. Después de que terminamos de comer, le dijo: patojos, no vayan a molestar. Agarró su presupuesto y empezó a eliminar. Quitemos esto, quitemos esto, quitemos esto. Suma total, $300. Gracias, Señor. Pero no fue por mis matemáticas. Fue por la ayuda. Que esta mujer vio a un hombre caído y vivió la palabra, levantar al caído. Vio a un hombre decepcionado y cumplió la palabra, consolando al que se decepciona. Vio a un hombre sin fe, mejor son dos que uno, porque si uno cae, la otra lo levanta. Yo no voy a estar ahí para levantarlo a usted. Yo no voy a estar ahí cuando las cuentas no te fallen. Esa es su obligación. Yo no voy a estar con Marlon cuando el colegio no le pague. Ahí va a estar usted. Yo no voy a estar ahí por un ascenso no le paguen ese mes. Usted tiene que estar ahí. Si la palabra ha caído, si la palabra ha caído, eso es lo que tienes que enseñarle a tu prometida. Necesito que te llenes tanto para que cuando las cosas no me salgan como queríamos, tú me ayudes. No mandándola a trabajar, ayúdame con tu fe, ayúdame con tu esperanza, ayúdame con tu visión. Donde yo vi $300, mi esposa vio 1,000 y pico. ¿Cómo los vio? Quitó esto, esto y esto. Lo que me interesa, cielo, es que tú duermas bien esta noche. Aquí está el presupuesto, todo está cabal. Gracias, Señor. Mujeres, su obligación es lograr que su esposo duerma bien, para que mañana ese patojo se vaya a trabajar tranquilo, sabiendo que en su casa hay una mujer que no necesita dinero, que necesita a Dios, y que ella se queda sosteniendo ese momento de debilidad. Esa es la función de la parábola. Evitar que los espinos, las piedras, esos estorbos nos roben la palabra. ¿Por qué? Porque va a venir el momento, va a venir el instante en que Dios va a buscar frutos. Y no quiere ni pretende que todos demos 100, pero que demos lo mínimo, que es 30, 60 y otros al 100 por uno. Para poder conocer a Dios, mi querida iglesia, hay que pasar estas vicisitudes. Hay que pasar estos conflictos en que a veces usted va al banco a cambiar el cheque y no tiene fondos. ¿Y qué va a hacer en ese momento? Para que su esposo, por eso dice Proverbios 31, y el corazón de su esposo está en ella confiado. No dice en la Biblia, ni en el pastor, ni en el diácono, en ella. Señoritas que se van a casar, prepárense para creer tanto en Dios que cuando su esposo necesite una ayuda, él pueda confiar. Cuando yo salgo a predicar, no siempre me como la comida que me dan, y los que me acompañan lo saben, porque confío en que mi esposa me tiene preparada la cena sana que yo necesito. Y no solo para que me cocine. Mi corazón está confiado de que lo poco, humanamente hablando, que yo pueda traer a la casa, ella lo va a multiplicar. Pero ¿cómo, Iris, si tú no tienes fe? ¿Cómo si la semilla
no está fructificando en tu corazón. Ser discípulos no es un simple oyente de la palabra. Ser discípulos, hermanas, es decirle a tu esposo: no te preocupes, Dios y yo vamos a hacer lo imposible para que se haga posible. Esto es lo que tú trajiste, mi amor, no hay problema, déjame con Dios. Y como Esther, atrévase, hermana, a acercarse al rey, que el rey, aunque los ángeles quieran detenerla, el rey le va a extender el cetro y le va a decir: ¿qué quieres? Quiero salvar a mi esposo, Señor. Quiero salvarlo de sentirse inútil. Quiero salvarlo de que se sienta castrado, de que se sienta fracasado. Quiero salvarlo para tener siempre a mi esposo conmigo y que no se tenga que ir a otro país a buscar lo que aquí puede encontrar. Y le voy a decir algo que tal vez le va a doler, pero cuando un hombre se va al norte a buscar el pan de su mesa es porque no tiene una esposa sabia que lo ayude con lo que Dios le da. Y quieres que te diga algo, economista: nunca vas a ganar lo suficiente para satisfacer tu casa, nunca, nunca. Porque la Biblia te dice: aumentarán los bienes, pero aumentarán los depredadores o los consumidores. Y tú llegarás a ganar $10,000, tu presupuesto va a ser de 12,000. ¿Quién va a aportar estos 2,000? La oración, la fe y las rodillas de tu esposa. Enséñaselo. Porque aunque ella trabajara y ganara 10,000, serían 20. El presupuesto se va inmediatamente a 25,000. Por eso no hay salario que alcance. No hay, no existe. Es una utopía. Voy a estudiar más para ganar más. Te van a comer más. Eso lo dice la sociedad. Cualquiera que estudia un poquito de economía sabe que cuando aumentan los sueldos aumenta la canasta. Antes de que el cheque llegue a sus manos ya le subieron al frijol, al arroz, al azúcar. Cuando usted hace sus cuentas está ganando incluso menos que el mes pasado. Por eso exigir aumento de sueldo no es la solución. La solución está en darle más a Dios. La solución, señoras, no insista. Pedirle aumento a tu jefe, pedirle aumento, pedir. El aumento no va a solucionar el problema. Lo que va a solucionar, licenciada, es el aumento de fe. Es el aumento, no de tus ventas, mi querida hermana. Voy a vender más. No, se te va a ir igual. Es aumentar la fe, la esperanza, la confianza en Dios. Es dar ese 30%. Y si se puede, ese 60% de la parábola. Y qué mejor un 100%. ¿Qué es lo que hace que un hombre viva tranquilo? Porque a su lado duerme con una mujer que lo hace sentir tranquilo. Por eso se recomienda: nunca peleen de noche, nunca. No hagan cuentas de noche, olvídalo. No va a cuadrar. No van a salir bien las cosas. Descansa. Y esposos, tu primera prioridad, me lo enseñó mi pastor, es ella. Si el saxofón le cae mal, no toques el saxofón en tu casa. Haz lo que hiciste el lunes. Ven aquí, enciérrate en este calorón y aquí sopla todo lo que quieras. Ya íbamos a llorar, pero ni modo. Ese es el reino. Por eso Jesús dijo: a ustedes les es dado conocer el misterio del reino. El reino de Dios es un misterio. ¿Cómo explicarlo? Y usó las parábolas. Los inteligentes no lo entendieron. Los agricultores lo agarraron por lo físico, pero los discípulos querían entender una metalectura. ¿Qué significa? ¿Qué es escondido ahí? A ustedes se lo voy a decir. Y ese es el privilegio de esta mañana.
Amén, iglesia. Mamá, enséñele a sus hijos que estudien, que saquen su carrera, pero que nunca esperen vivir de eso. No va a funcionar. Porque la sociedad nos engaña. Casate, mija, casate. Mira, un muchacho que tenga buen testimonio, que tenga una buena Biblia. Te puede salir pegón. Te puede seguir mañoso. Mejor un siervo de Dios. Amén, iglesia. Bueno, quiero orar por ustedes. Mamá, una última advertencia. No quiero bajarme sin decir algo. Su hijo no es su esposo hoy. Trabaja, mi hijo, para mantenerme. No, mami, ahí tiene su esposo. Yo no soy su esposo. A mí me hicieron hijo de mi mamá. Y ella me hizo esposo de ella. No aguanté. No aguanté. No es función del hijo ser esposo de la mamá. No es función. Que tiene la obligación de ayudarla, es cierto. Pero si tiene esposo, hijo, no se convierta en esposo de su mami. Ámela, hónrela, ayúdela. Pero ocúpese de lo suyo. No desampararás a tu madre, dice, cuando envejezca. No la deje desamparada. Pero mamá, no tome a su hijo como esposo. Lo va a arruinar para siempre. Va a odiar el matrimonio. Va a odiar el matrimonio. Yo tuve que esperar 40 años para tener mi primer billete de a 100. Y ya les he contado. ¿Y cómo se gasta esto? 40 años sin haber visto en mis manos algo mío. Porque todo se iba para la casa. Y ahora que una mujer preciosa me dice, esto es tuyo, y si no te lo gastas ya te lo quito. No, yo me lo voy a gastar. Hasta me enseñó a invertir en mí. Esa es la mujer sabia. Iris, dile a Walter que se compre algo. Pero primero que te compre a ti, ¿verdad? Amén, iglesia. Tenemos que guardar el equilibrio. La palabra lo dice. Mujer sabia edifica su casa y el corazón de su esposo está en ella confiado. No hay nada mejor que una mujer que multiplica lo que Dios le da a través de su esposo. Vamos a orar. Vamos a orar.